Gente, ¿cómo andan? ¿Todo bien? El otro día me puse a pensar de por qué yo realmente me puse a estampar remeras o cómo me metí al mundo de la serigrafía. Y creo que encontré el motivo de por qué empecé con todo esto. Pero bueno, vamos para el taller que se lo cuento allá. Para contarles cuál fue mi primer conexión con el mundo del estampado de las remeras, tengo que remontarme muchos años atrás y para ser más exacto, a mi adolescencia cuando empezaba a escuchar las primeras bandas punks. Y ustedes van a decir qué relación tiene eso con el estampado de las remeras. Creo que a todos nos pasa que una de las costumbres que adoptamos a la hora de empezar a escuchar nuestra primer banda es utilizar la remera de esa banda preferida. Y para los que no saben, yo soy oriundo de la ciudad de San Nicolás, que para ser más exacto y contarles más o menos, en ese momento cuando yo era adolescente, más que una ciudad era un pueblo. Y era muy difícil conseguir la remera de tu banda de rock preferida. Imagínense que si para conseguir la remera de una banda de rock era difícil, era mucho más difícil encontrar la remera de una banda de punk. Y si encontrabas una remera de una banda de punk, siempre era de los Ramones y de los Sex Pistols. Y también al ser, como ya decía, un pueblo, si vos comprabas esa remera, otra persona la iba a tener. Y uno lo que siempre buscaba en ese momento era una cierta originalidad. También la otra opción que tenía en ese momento era viajar a la ciudad de Rosario, es a donde estoy viviendo ahora, que queda a 1 hora de San Nicolás. O si no, también viajar a la capital del país, que era Buenos Aires. Pero la verdad que en ese momento no tenía tantos recursos para poder hacer esos viajes. Y al tener todas esas dificultades para conseguir la remera de la banda que me gustaba, o de las bandas que me gustaban, en ese momento lo único que se me ocurrió fue empezar a pintarlas a mano. Y ahí se podría decir que fue como mi primera conexión con el mundo del estampado de las remeras. Pero eso solamente fue en la adolescencia y después lo dejé de hacer. Pasaron un par de años y descubrí el mundo de la serigrafía y ahí como que me volví a conectar con el mundo del estampado de las remeras. Y acá vamos con el motivo del video, que es en homenaje a todas esas bandas punks que me llevaron inconscientemente a convertir lo que era una pasión, que era pintar remeras con la tapa de sus discos o sus logos, a convertirlo en mi profesión actual, que es la serigrafía. Así que les doy la bienvenida a esta nueva sección del canal, que va a ser estampando remeras de bandas punks. Vamos con esta primera, que es la banda de The Offspring con el disco Conspiracy of One. If I had a perfect day. Con el nuevo video de hoy, también con la nueva sección que va a ser estampando remeras de bandas punks. Así que bueno, vamos a arrancar con el disco de The Offspring. Como ven, la caja está súper maltratada, hace un montón de años que lo tengo. Y yo sé que por ahí la gente que conoce el canal hace tiempo y me conoce más o menos a mí, se hubiera imaginado que yo hubiera arrancado con los Ramones, Sex Pistols, incluso a 2 minutos. Pero nada, la verdad que la primera banda que escuché fue The Offspring. La descubrí en MTV con este disco. Obviamente que arranqué escuchándola, me gustó, fui y compré el disco en Musimundo en esa época, pero sin saber ni tener idea sobre qué género era. Nada, vi la banda y me gustó. Incluso bueno, cuando compré lo que vendría a ser el disco y abrí el librito, y nada, mucho más me gustó lo que vendría a ser todo el arte de lo que es el disco este, estaba bárbaro. Así que en esa época yo también me gustaba dibujar, así que cuando vi esto, o sea, me gustó más el doble de la banda. Así que bueno, ahí se lo muestro más o menos para que lo vean.
Y nada, escuché a la banda hace 20 años atrás, yo la tengo 33 años, voy a cumplir 34 el mes que viene. Sacando cuentas, empecé a escuchar cuando tenía 14 años esta banda. Y acá tengo como un comprobante. En esa época yo era medio como fanático del fútbol y bueno, tengo un fixture del 2001. El otro día me acordé para preparar el video y lo busqué y lo encontré. Por ahí yo guardo cosas antiguas y encontré que acá, bueno, me acuerdo que en esa época yo me reía porque había aprendido a escribir The Offspring así de memoria. Y bueno, lo escribía por todos lados. Acá en el fixture lo van a poder ver. Ahí está, viejísimo. Así que bueno, ahí tengo un comprobante para mostrarles que realmente la banda la escucho desde que era chico, de adolescente. Así que bueno, y después de que me metí de Offspring empecé a escuchar todas las demás bandas. Así que bueno, después ya entrando al video ya empezamos. La sección nueva se va a tratar de eso, de estampar desde discos. O por ahí hay discos que mucho el arte de tapa no me gusta o no me puedo llegar a ingeniar y voy a hacer como un cierto homenaje a estas bandas. Diseños míos o ir buscándole la vuelta. Van a estar ordenados cronológicamente y después si surge algo nuevo que ustedes dejen en los comentarios, che, me gustaría de esta banda, vemos si yo puedo ir ordenando. Pero vamos a seguir un orden cronológico de cómo yo fui descubriendo las diferentes bandas porque más o menos me acuerdo y se va a tratar así la dinámica del video. En este caso en especial yo hice un dibujo que obviamente lo van a ver en el transcurso del video, especial para lo que vendría a ser de The Offspring, pero es un dibujo que lo hice hace un montón. Para la gente que me sigue en mi otro Instagram que es @NicoGTDrawings, el dibujo lo dejé casi como con el mismo trazado que tenía hecho a mano. Le hice una vectorización pero muy pobre, así una vectorización automática del Illustrator, porque la verdad a mí me gusta mucho más como queda con el trazo de uno que la vectorización, porque por ahí el tema de la vectorización parece que todos los dibujos son hechos por la misma persona, entonces más o menos le van a ver como una cierta desprolijidad al dibujo, pero creo que va a quedar bien en la remera. Así que bueno, arrancamos con todo el proceso y nos vemos al final del video. Obviamente que todo en el proceso va a estar la voz en off hablando sobre cada una de las cosas que estoy haciendo. Así que bueno, arrancamos. Y bueno gente, arrancamos con la impresión de las hojas. La impresora es una Epson L1800, tiene las tintas originales de Epson. El papel es un papel mate de 108 gramajes, Super A3. Y una vez hechas las impresiones pasamos a la mesa donde le vamos a pasar aceite de girasol, pero primero lo que yo hago es hacer como dos colchones de papel, uno con papel de diario y otro con Rolisec viejo, que ya he hecho este trabajo, que ya tiene como aceite, y bueno, después pasarle aceite de girasol de un lado y del otro. Y ya una vez el pasado del aceite, ahora lo que vamos a hacer es secar las hojas. Acá tienen que tener en cuenta de sacarle toda la mayor cantidad de resto de aceite para que a la hora de revelar no tenga ningún tipo de problema. Yo lo que hago es poner un colchón de lo que vendría a ser de papel común de impresiones y le paso de un lado y del otro y lo hago como 3 veces a lo que es esta parte del proceso, obviamente con Rolisec, con un papel de Rolisec nuevo, o sea, no con el que habíamos pasado aceite ni ninguno viejo, tiene que ser nuevo. Y bueno, y ahora toca el momento de juntar todo, y obviamente que el diario y el Rolisec ese que lo usé como colchón lo voy a volver a reutilizar. Y bueno gente, una vez ya preparados los positivos, lo que hago es ir a la mesa de fotograbado y bueno, yo ubico uno como principal que va a ser el que voy a utilizar como registro para ir ubicándolo a todos. Y lo que hago acá es marcar shablón por shablón lo que vendría a ser donde voy a emulsionar para no gastar emulsión de más. Entonces voy y marco el contorno de lo que vendría a ser el diseño o de cada color, según como quieran nombrarlo. Lo que hago es marcar cada contorno y sé que en esa parte tengo que emulsionar
emulsionar y no gastar emulsión en todo el shablón. Así que bueno, eso es opcional. Y como ven, tengo la luz amarilla que me sirve como guía para no tener ningún tipo de dificultad a la hora de ver bien dónde voy a marcar. Y bueno, después vamos a lo que es el emulsionado de los shablones. Y bueno, una vez ya emulsionado todos los shablones, lo que hago es ponerlo uno al lado del otro y ubicarle un ventilador para secarlos. Y bueno, ya una vez seco el shablón, lo que vamos es a la mesa de fotograbado de vuelta, ahora ya todo con la luz amarilla, y lo que hago es marcar los cuadraditos de los registros y ya ubicar los positivos, cada uno con su respectivo shablón. Y bueno, y acá vamos a lo que vendría a ser el fotograbado. Tuve que subir un par de minutos a lo que es el tiempo de fotograbado porque se me rompió una de las resistencias, así que estoy tardando más minutos que antes. Y bueno, acá vamos al revelado de los shablones. Lo que hago es le tiro un balde primero de agua tibia de un lado y del otro, lo dejo un tiempo airearse y después voy y le tiro agua. Eso lo descubrí hace poco, de tirarle agua tibia y después dejarlo descansar y después tirarle agua, leyendo un prospecto de esta emulsión que es la UDCHB de la marca Chromaline. Y bueno, y así hacemos con todos los shablones. Le tiramos un poquito de agua tibia, lo dejamos un ratito, son segundos o un minuto como mucho, lo dejan ahí a airearse y después le vuelven y le tiran agua fría con la manguera. Como ven, todos los shablones son de 47 hilos, salvo uno que es de 64. Y bueno, una vez ya hecho los fotograbados, lo que vamos es a ubicar las prendas. Voy a estampar 2 remeras porque solamente tenía para estampar 2 y son como para mí las remeras. No creo que las vaya a vender al público. Y bueno, ahora es el proceso de encintado. Lo que yo hago es siempre voy a la mesa de fotograbado para ver bien en detalle, a ver si hay algún tipo de parte que se fotograbó mal y que pueda llegar a pasar tinta donde la tiene que pasar. Y lo que hago es encintarlo de los dos lados.
llegó el video de hoy, así quedó la reme. Ya igual le hice un paneo para que vean y así está la otra. Espero que les haya gustado cómo quedó el diseño. La verdad que a mí me gustó cómo quedó. La verdad que no iba a saber bien cómo iba a quedar en la remera. Ustedes saben que uno cuando hace el proceso en digital es una cosa y después cuando lo traspasa a lo que es la remera puede llegar a que le guste o no. Pero la verdad que estoy contento con el resultado, me gustó cómo quedó. El tema de cuando hablé de la vectorización y eso, para aclararles un poco, yo siempre tuve como esa filosofía que a la hora de dibujar, cuando uno lo vectoriza y queda tan perfectito, como que el dibujo termina como perdiendo esa esencia que tiene del tema de los trazos y cosas así, y termina... No todos, obviamente que hay artistas que se distinguen, pero creo que dentro de todo lo que es el mundo del diseño, como que termina siendo, desde mi punto de vista o mi opinión, que todos los dibujos terminan quedando iguales y parecen todo hecho por la misma persona. Obviamente que hay excepciones, entonces por ahí decido dejarle algunas cosas y algunas imperfecciones porque me gusta cómo queda y que no termine siendo todo igual. Así que nada, igual es mi opinión, no es la verdad absoluta, pero bueno, quería explicarles eso sobre el tema de la vectorización y lo que pienso sobre ya como dibujos propios. Así que espero que les guste la sección de hoy. Después voy a hacer un paneo al final de los dibujos. Este fue el original, obviamente que ya está remarcado con microfibra y todo así. Después, bueno, lo pasé a Photoshop, lo imprimí y fue quedando así. Y después sufrió varias alteraciones y terminó siendo lo que es la remera ahora. Pero bueno, después les voy a dejar un paneo de todos los dibujos para que lo vean. Así que nada, espero que les guste la sección nueva. Obviamente que el canal va a seguir con su programación habitual de temas de información, pero bueno, voy a tratar de hacer diferentes secciones como de entretenimiento para que el canal tenga cierta variedad y no aburrirme y no aburrirlos a ustedes. Así que bueno, gente, hasta acá llegó el video de hoy. Espero que les haya gustado y también que les haya gustado el diseño como me gustó a mí, de cómo quedó en la reme. Así que nos vemos la semana que viene.